al organismo por distintas vías, endovenosa, oral, rectal, intraorgánica o lo que fuera, van a cambiar la densidad normal de cada órgano. Es decir, van a cambiar la forma en que nosotros en esa radiografía vamos a ver un estómago o un riñón o una arteria o lo que fuera. Los estudios contrastados, por lo tanto, a diferencia, van a utilizar medios de contraste y van a requerir una preparación previa por parte del paciente para hacerse ese estudio. Lo mencionamos ahora así como introducción, como para presentar, porque cuando vayamos desarrollando a lo largo del cursado los distintos temas, van a ir apareciendo estas cuestiones de los medios de contraste. Es el método con el que comienza la historia de la imagen aplicada a la medicina, que no es tan antigua. La imagen aparece dentro de la medicina a partir de 1895, cuando Conrado Guillermo Röntgen, en Alemania, descubre los rayos X. Y a partir de ahí comienza todo este estudio y aplicación de la imagen médica. Si hablamos de radioscopía, hablamos de una imagen de visualización en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Les doy un ejemplo y lo vamos a entender muy bien. Piensen en un aeropuerto, cuando vamos a pasar el equipaje o pasamos nosotros mismos antes de embarcar. Hay una persona sentada que está en una pantalla a través de un mecanismo de radiación, de rayos X, ver qué hay adentro del equipaje. Si no hay elementos metálicos, si no hay armas, si no hay líquidos, etcétera, etcétera. Esto lo aplicamos en el ejercicio médico. Radioscópicamente nosotros vemos en tiempo real qué está sucediendo con el organismo de ese paciente o con un aparato, con un sistema, con un órgano o lo que fuera. Terminó la exposición a la radioscopía y no tenemos más imagen. Por eso habla de tiempo real. Sin embargo, la radiografía podemos mantenerla y conservarlo durante miles de años. El método ecográfico va a utilizar ultrasonidos como para producir la imagen. La radiografía y la radioscopía utilizan rayos X, ya lo vamos a ir hablando. La tomografía computada también utiliza rayos X, pero maneja o produce la imagen de otra manera, con otro plano de corte, con otra mirada, con otra forma de ver. Fíjense que el estudio completo se va a llamar tomografía axial computada. Tomografía quiere decir la imagen de un corte. Axial porque el plano de corte siempre es axial, es horizontal, es transversal al paciente. Computada porque para producirse esta imagen y poder interpretarla necesitamos de una computadora que forma parte del equipo de tomografía computada. También se va a alimentar de rayos X para producir la imagen. La resonancia magnética, un estudio de los que están acá más nuevo, década de los 80 del siglo XX, revoluciona en su momento la imagenología. No utiliza radiaciones X, no utiliza ultrasonidos, utiliza una señal de intensidad magnética. Se va a generar artificialmente un campo magnético muy intenso. Ahí se lo va a someter al paciente y vamos a ver cómo reaccionan determinadas partículas de ese organismo, fundamentalmente los hidrogeniones, los iones hidrógeno, para a través de todo un proceso computarizado transformarlo en una imagen. Es el estudio hoy por hoy más anatómico que tenemos. Lo presento también en forma somera porque cuando vayamos metiéndonos en los distintos temas, fundamentalmente acá vamos a hablar en columna vertebral, en patologías discales, en grandes articulaciones, hombro, rodilla, etcétera, vamos a referirnos más específicamente. La mamografía. La mamografía, ustedes la conocen, es la radiografía de la mama. Utiliza radiaciones X, pero con otro equipamiento distinto al que se utiliza para hacer radiografías. Exclusivamente para el estudio imagenológico de la mama. No es el único, porque oportunamente vamos a ver que a la mama también la estudiamos con ecografía.
Angiografía, estudios contrastados vasculares, imagen de los vasos, donde vamos a utilizar, por supuesto, un medio de contraste iodado que va a ser inyectado por vía endovenosa para estudiar estructuras arteriales o estructuras venosas. La gammagrafía, un estudio un poco diferente de todo el resto. También se llama estudios de cámara gamma o de gamma cámara o centellografía o estudios de medicina nuclear. Son todos sinónimos. Es un método en el cual nosotros vamos a utilizar isótopos radioactivos que van a ser incorporados al paciente y van a captar van a emitir un tipo de captación distinta que va a ser captada por la cámara gamma. Lo vamos a ver en algunos temas puntuales. Es un estudio, es un método que no se hace tan frecuentemente, pero para algunas situaciones es sumamente sensible y sumamente específico. Ejemplo, rastreo de metástasis óseas. Pero se puede hacer gammagrafía o estudios de medicina nuclear del órgano que ustedes quieran. Corazón, riñón, pulmones, tiroides, muy empleado. Finalmente, la radiología intervencionista. ¿Qué quiere decir intervencionista? Donde nosotros, los imagenólogos, vamos a intervenir en el paciente, nos vamos a meter en el paciente, a través de una aguja, a través de un catéter, a través de un drenaje, de lo que fuera. Ya hay un componente, digamos, quirúrgico o de invasividad al paciente. Todo esto va a seguir un algoritmo diagnóstico. ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia lógica, inteligente, pensada, para no pedir estudios porque sí, sino pedirlos adecuadamente en el momento que corresponda y al paciente que corresponda. Esto es un menú, pero ustedes se imaginarán, no vamos a pedirle a todos los pacientes todos estos estudios que ustedes tienen acá. Fíjense que cada estudio, cada método va a tener sus conceptos, es decir, cómo se produce, cómo se trabaja, sus ventajas y sus desventajas. En esto, ventajas y desventajas, vamos a aplicar un criterio que se denomina criterio de justificabilidad. Es decir, este estudio al que yo voy a someter al paciente, con estos riesgos, digamos, ¿justifican por el resultado que se obtiene? Si la respuesta es sí, perfecto, se hace el estudio. Ahora, si la respuesta es dudosa, es dubitativa, no sé si sirve, si no sirve, no tiene una justificabilidad, digamos, importante como para realizar ese estudio. Habíamos hablado de la radiografía. Utilizaba radiaciones ionizantes, dijimos, rayos X. Es una técnica exploratoria que consiste en someter un cuerpo u objeto a la acción de los rayos X para obtener una imagen en una placa fotográfica. Podemos estudiar prácticamente, recuérdenlo, la totalidad del organismo. Tórax, abdomen, pelvis, cráneo, dentro del cráneo o de la cabeza, senos paranasales, columna vertebral, grandes articulaciones, etc. Una gran cantidad de indicaciones. Ventajas: es económico, es rápido y esto que es muy importante sobre todo para el paciente, es no invasivo. El paciente no le duele, al paciente no le pasa nada, el paciente no siente nada. Desventajas: por ahí vamos a encontrarnos con superposición de imágenes en un solo plano visual. Puede tener una limitada capacidad de determinadas estructuras y, como vamos a utilizar rayos X, pueden determinarse efectos biológicos indeseables, que ya los vamos a ir mencionando. Fíjense, decíamos entonces el concepto, las ventajas y las desventajas. Les aclaro algo antes de seguir. Todo este power que estamos utilizando hoy lo vamos a subir al aula virtual. Así que no se desesperen por tomar apuntes o lo que fuera. Yo prefiero que atiendan, que escuchen, que esto vaya permeabilizando en ustedes y después lo van a tener montado en el aula para tenerlo, verlo, estudiarlo las veces que ustedes quieran.
Esta es una imagen de un equipo de rayos, de radiología. La mesa, acá vamos a acostar al paciente, acá vamos a tener el tubo de rayos con el que vamos a irradiar al paciente y después se procesará la imagen, y es lo más básico, digamos. Es lo que podemos llegar a encontrar, yo les diría que en prácticamente cualquier centro de salud de mediana o baja complejidad inclusive. La radioscopía, decíamos, acuérdense, habíamos dicho los detectores de los aeropuertos, proyecta en una pantalla fluorescente o en un televisor, en un monitor, cuando un cuerpo, en este caso nosotros, es atravesado por los rayos X en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Lo vemos cuando se está haciendo el estudio, no queda registro. ¿De acuerdo? Nos va a servir muchísimo como guía para algunos procedimientos. Tengo que hacer una punción, tengo que hacer un drenaje, tengo que meterme en un hígado, tengo que meterme en un pulmón o lo que fuera. Bueno, radioscópicamente me puedo ir guiando para ver si mi catéter, mi aguja, mi trocar o lo que fuera llega a donde yo quiero que llegue. Ventajas: visualización en tiempo real, sirve para procedimientos intervencionistas, una toma biopsia, por ejemplo, y nos da una información dinámica en movimiento y nos muestra función. Desventaja: dosis de radiación significativa. Hay que irradiar bastante al paciente para obtener una buena radioscopía. No tiene tan buena resolución y está, por supuesto, latente el tema del riesgo por la radiación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Yo estoy tratando de ser lo más claro y de abarcar ni muy rápido ni muy lento, porque si voy muy lento no podemos terminar. Y si voy demasiado rápido es cargar de un montón de cosas que por ahí no se comprenden. Doctor, Sí, cómo no. ¿Alguien quería preguntarme algo? La chica primero que iba a preguntar algo. Sí, adelante. Por mi parte no hay preguntas, me ponen acá en el chat. ¿Y quieren hacerme una pregunta? Adelante. Sí, doctor, una pregunta. En cuanto a las radioscopías, ¿cuánto tiempo es un máximo seguro que se lo puede tener a un paciente realizando este procedimiento? No hay un tiempo máximo. Depende de qué vas a radioscopiar y de qué valores de radioscopía le das al equipo. Si lo proteges al paciente y si se protege el operador, los tiempos son manejables. Cuando hablo de radioprotección, que eso ya lo vamos a hablar en otro punto también, es protegernos nuestras zonas más sensibles a probables efectos indeseables de la radiación. ¿Qué nos tenemos que proteger? Hagamos de cuenta que nos vamos a exponer a una explosión nuclear. ¿Qué es lo que tenemos que proteger? La piel, las gónadas, los testículos en el varón, los ovarios en la mujer, la tiroides, la médula ósea en la mayor cantidad de lo que se pueda, sobre todo a nivel del esternón, que es muy rico en médula ósea. No hay un tiempo, yo no les puedo decir 2 minutos o media hora. Depende de la necesidad que requiera el paciente y de los valores de radioscopía que se programen en el equipo. ¿De acuerdo? Pero bajo normas de radioprotección está todo controlado, digamos. Avanzamos. Perfecto. Un poquito. Correcto. La angiografía, como les dije, muestra los vasos sanguíneos mediante radioscopía, se administra material de contraste por vía arterial o venosa y se hacen radiografías, por supuesto, para tener el documento gráfico estático. La ventaja o las ventajas: hay una evaluación específica de los vasos sanguíneos, también como terapias vasculares y como guía para procedimientos de intervención. Desventajas: nuevamente, la radiación, hay que utilizar medios de contraste iodados endovenosos, que el medio de contraste endovenoso iodado, ya vamos a ver, tiene un determinado nivel de reacciones adversas por los efectos alérgicos que puede producir el yodo. El yodo es un alergeno bastante significativo.
y tiene un costo un poco más elevado. Fíjense que ya ustedes pueden apreciar acá, la aparatología es otra. Montar este equipo angiográfico ya requiere de mayor inversión, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos decir? La tomografía axial computada. En su momento revoluciona el mundo de las imágenes, algo totalmente diferente. A partir de 1973, fíjense que no tiene tanta antigüedad, un científico inglés, Godfrey Hounsfield, es el que crea el método, inventa el método, no lo descubre. Él toma la radiación X que ya había sido descubierta por Röntgen en 1895 e idea otra forma diferente de obtener una imagen. Utiliza radiaciones ionizantes, que son los rayos X, pero un tubo de rayos X, productor de rayos X, giratorio, alrededor del paciente, que van a estar ubicados en las antípodas del tubo de rayos una serie de detectores que van a detectar la radiación que vaya saliendo del paciente y se van a mover en forma circular sincrónica con el tubo. Una computadora genera imágenes digitales basadas en las diferentes densidades. Densidades son las formas en que nosotros vamos a ver nuestros órganos. Al hueso lo vemos de una manera, al aire del pulmón de otra, al corazón de otra, al hígado de otra, a las partes blandas, en fin. Ya vamos a hablar de densidades también. Esto es un panorama, un pantallazo general, digamos. Con una ventaja, acá está, son imágenes seccionales. ¿Qué quiere decir? No tenemos superposición de imágenes como en la radiografía. Corto, proceso esa imagen y veo lo que hay a ese nivel. No veo nada que haya, ni un poquito más arriba, ni un poquito más abajo. Para poder hacerlo tengo que hacer otro corte, y otro corte, y otro corte, y otro corte. Por eso ustedes van a ver que las imágenes, las placas de tomografía computada, aparecen un montón de cuadritos de imágenes chiquitas, que son todas parecidas pero no iguales. Cada una fue realizada, fue cortada a una altura diferente. Y cada una nos muestra lo que anatómicamente hay a ese nivel. Cosa de que no nos quede nada superpuesto, nada escondido, nada confuso. Nos permite un amplio rango de densidades. ¿Qué quiere decir eso? Diferenciar muy bien los distintos órganos, aunque tengan constituciones parecidas. Se puede cortar en el plano axial, pero también se pueden manejar técnicamente y tener cortes sagitales, como si fueran perfiles, coronales, como si fueran frentes, para poder hacer una reconstrucción. Maneja como si fuera un rompecabezas donde cada pieza del rompecabezas es cada uno de esos cuadritos y después la computadora, el ordenador se encarga de reconstruir todos esos cuadritos y nos da una imagen que se llama reconstrucción. Generalmente reconstrucción en 3D. ¿Qué quiere decir 3D? 3 dimensiones. Reconstruye y me muestra una imagen que tiene alto, que tiene ancho y la tercera dimensión, que tiene profundidad, tiene volumen. Yo en esa imagen puedo darme cuenta perfectamente lo que está más adelante, lo que está un poquito más atrás y lo que está un poco más atrás. Esas son las reconstrucciones multiplanares que va a hacer el tomógrafo computado. ¿Qué desventajas? Y bueno, nuevamente la radiación, porque utiliza radiaciones X. Una tomografía de tórax equivale a 350 radiografías de tórax aproximadamente. Es más costosa y pueden haber artefactos cuando hay presencia de metal en el cuerpo que el paciente no se los puede sacar. Obviamente que si hablamos de una cadena, de un cinto, de un piercing o lo que fuera y se puede sacar, se lo saca.
pero por ahí el paciente tiene una prótesis metálica o tiene hilos metálicos o tiene una amalgama metálica en su dentadura. Bueno, pueden producir algunos artefactos, pero que de igual manera les diría están perfectamente controlados, manejados. La ecografía. Fíjense que si vamos al origen, ya llegamos a Pierre Curie, 1888, cuando descubre, junto con su esposa, la científica Marie Curie, tienen mucho que ver con el descubrimiento del radium, lo habrán escuchado, no para nosotros, porque no es para el diagnóstico, sino para el tratamiento. Descubre el efecto piezoeléctrico. Es un efecto especial que tienen algunos cristales que cuando son estimulados por la corriente eléctrica emiten ondas de ultrasonido. ¿Qué quiere decir ultrasonido? Sonidos no audibles por nuestro oído. El ser humano no oye, no escucha los ultrasonidos. Necesitamos líquido para poder transmitir este ultrasonido hasta el paciente, que entre en el paciente y va a volver trayendo la información en forma de eco. Va a ser captado por el ecógrafo y nos va a dar una ecografía. Fíjense que en definitiva, si yo digo ecografía, estoy diciendo la imagen del eco. Ventaja, utiliza ultrasonidos, es decir, fíjense esto, no producen radiaciones ionizantes, no utilizan radiaciones ionizantes. Un transductor reproduce la imagen, envía, recibe las órdenes, envía el ultrasonido, recibe la respuesta a la que vamos a llamar eco, y la computadora interpreta la imagen, construye la imagen. Aclarando, ventajas, se puede ver en vivo y rápidamente. No utiliza radiación ionizante, sirve para determinados procedimientos, tratamientos, y si yo les digo a ustedes ecografía, ¿en qué van a pensar? En el embarazo. Fíjense que es el método diagnóstico por imágenes de elección para una mujer embarazada, en la gestación, porque al no tener efectos deletéreos como los rayos X, los ultrasonidos no le hacen absolutamente nada, ni al feto, ni al embrión, ni a la madre. Una mujer embarazada podrá hacerse la cantidad de ecografías que fueran necesarias, no hay límite. Lo ideal, no lo ideal, lo mínimo que podemos pretender, 3, una en cada trimestre del embarazo. Ojo, si no hay complicaciones. Pero si son necesarias 10, 20 o 40 ecografías, no se corre ningún riesgo. Una enorme ventaja. Desventajas, muestra solo anatomía, no es una imagen funcional. Y algunas condiciones en especial. Hay que preparar al paciente. El paciente obeso es todo un problema porque los ultrasonidos no funcionan bien. Es operador dependiente porque acá el ecografista es fundamental. Lo que vea y lo que informe para que el médico reciba esa información. ¿Por qué razón? Porque la imagen ecográfica es la imagen menos anatómica. Una tomografía es mucho más anatómica, una radiografía también, ni hablar de una resonancia. En la ecografía, la imagen hay que saber interpretarlas. Y se utilizan, no nos interesa por ahora, distintos tipos de transductores, según qué tipo de ecografía vamos a hacer. Pero es un método que tiene una enorme capacidad y un enorme abanico de aplicaciones. ¿Alguna pregunta, por favor? Disculpen si voy un poco rápido, pero quiero mostrarles un poco todas estas generalidades. Les vuelvo a repetir, esto lo van a tener en el aula para poder verlo las veces que quieran. Y está tratado de la manera más sencilla que pudimos para que sea fácilmente entendible. ¿Alguien quiere preguntar algo? Es la palabra artefacto usado para definir en la tomografía axial computada, quiere decir que exactamente ¿cómo es el artefacto que produce? ¿Cómo es que? El artefacto sería una interferencia. Exacto, es una imagen que no tiene nada que ver con la anatomía, pero que ya sabemos que corresponde a ese elemento metálico. Vamos a ver casos en distintos temas. Aparecen como si fueran rayos.
como si fueran reverberaciones, brillo metálico se suele llamar. Pero son tan características que es imposible confundirlas con otra cosa. O sea que no es problema. La resonancia magnética. Uso de ondas de radiofrecuencia en un campo magnético. No radiaciones X, no ultrasonidos, utiliza radiofrecuencia en un campo magnético artificial. Van a utilizar nuestros protones de hidrógeno, nuestros hidrogeniones, son los iones más frecuentes en nuestro organismo. Hay un dicho muy conocido que el cuerpo humano es agua, es líquido, en distintos estadios. Por eso se aprovechan los protones de hidrógeno para generar la imagen. ¿Cómo se produce la imagen? Va a depender de la intensidad de esa imagen, de la intensidad protónica. No me quiero meter mucho en esto porque esto ya es exclusivamente técnica, es física de la resonancia. Si ustedes quieren ampliar, perfecto, pero a los fines concretos y prácticos tenemos que ir, digamos, dando a cada cosa su tiempo. Como hablamos de intensidad de la imagen, vamos a hablar de imágenes hiperintensas, hipointensas, que pueden ir variando de acuerdo a las secuencias. ¿Qué quiere decir esto? Distintas maneras, a ver si nos entendemos, de programar la imagen. El T1, el T2, el STIR, etc. Lo vamos a volver a tocar en profundidad cuando hablemos de la parte de columna. No producen radiaciones ionizantes, una enorme ventaja. No radiación ionizante, imágenes multiplanares. ¿Qué quiere decir esto? En todos los planos, axiales, sagitales, coronales, frente, perfil, en cualquier plano se puede programar. Es ideal, y para eso se la comenzó a idear, para la utilización en el sistema nervioso central, en todo lo que a partir de la resonancia comenzó a llamarse neuroradiología. Cortes muy finos, es no invasiva absolutamente. Desventajas, el costo. Es muy caro, muy costoso montar el equipo de resonancia, el resonador que acá lo tiene. Poca disponibilidad por el costo que tiene, lógicamente. Claustrofobia en pacientes que la padezcan, sobre todo en los equipos que tienen un componente de cerramiento muy importante. Y están contraindicados los metales porque toda la fuerza magnética van a ser captados por el metal. Acuérdense que esto es como si fuera un enorme imán. Entonces, esa es una desventaja. Aunque hay equipos más actualizados que poco a poco van contrarrestando este efecto indeseable de los metales. Mamografía, no me voy a referir mucho a esto, nada más que decir lo que ya les había comentado, un método de diagnóstico por imágenes que utiliza radiación ionizante, rayos X, en el que vamos a tener que comprimir la mama en un sentido o en el otro para conseguir buenos estudios. Pero tenemos imágenes que son determinantes. Lógicamente, ¿cuándo la vamos a utilizar? Para todo lo que sea patología mamaria. En mucho mayor incidencia en la mujer, aunque la patología mamaria, les recuerdo, no está ausente en el varón tampoco. No vamos a hablar más de esto, porque vamos a tener después una clase de mamografía y nos vamos a meter con más detalle en toda esta cuestión. Nos quedaría por ver la gammagrafía o centellografía, que van a ser la captación de sustancias que van a estar marcadas con ese radioisótopo que le inyectamos al paciente, radioactivo, utiliza radiaciones gamma, se introducen por una inyección endovenosa, no tiene una mayor generalización de aplicación, pero para algunas situaciones es el método de elección. Es muy sensible y es muy específico. Les vuelvo a repetir lo que sea rastreo de metástasis óseas, por ejemplo, para el estudio de la glándula tiroides, para estudios de funcionalidad renal. Los vamos a ir viendo en cada unidad, en cada módulo. La radiología intervencionista, ya lo comenté,
Procedimientos bajo la guía de las imágenes, es decir, intervengo en el paciente, me meto en el paciente, biopsias percutáneas, drenajes de abscesos, drenajes de la vía biliar, las angioplastias, etcétera, etcétera. En colaboración seguramente con otros profesionales que van a ir manejando también esta cuestión. Muy bien, yo les quiero comentar ahora algo. Y con esto quizás les complico un poquito la vida, aunque no es mi intención hacerlo. Fíjense que hablamos de radiología, de ecografía, de tomografía, de resonancia, de cámara gamma. Cada método tiene distintos términos a utilizar. Cada uno tiene un lenguaje propio que necesariamente lo vamos a tener que ir manejando a lo largo del cursado. ¿Por qué? ¿Porque a nosotros se nos ocurre? No, por una cuestión práctica para ustedes y útil. Cuando ustedes le pidan a su paciente un estudio y el paciente vuelva con el estudio y con el informe que le hizo el imagenólogo de esa resonancia, de esa ecografía, de lo que fuera, ese informe va a estar redactado en un lenguaje determinado, que ustedes lo tienen que conocer. Si yo me quiero entender con un turco, tengo que saber turco. Si yo me quiero entender con un alemán, tengo que saber alemán. Entonces, acá sucede lo mismo. Tengo que manejar el idioma de cada método. En eso vamos a insistir y vamos a insistir mucho. La radiología, el método radiológico, nos van a hablar de densidades, distintas densidades. Esto va a referirse con la calidad de penetración de los rayos X en cada órgano. No todos los órganos de nuestro cuerpo reaccionan o reciben de igual manera a los rayos X. Vamos a ver, y les pido por favor en este momento, piensen en una radiografía, en la que ustedes quieran, una de tórax, por ejemplo, que seguramente más de una vez la vieron. Vamos a ver que hay zonas u órganos que los vemos negros, otros que los vemos blancos. Y después algunas densidades, algunas imágenes en distintos tonos de gris. ¿Cómo llamamos a lo negro? Radio transparente o radio lúcido. No negro, radio transparente o radio lúcido. Ejemplo, el aire. ¿Cómo vemos nosotros un pulmón normal en una radiografía? Negro, porque tiene aire. Radio transparente o radio lúcido. ¿Cómo nos referimos a lo blanco? Como radio denso o radio opaco. Pensemos en un hueso, una pelvis, un cráneo, una columna vertebral, imágenes radiodensas, radioopacas. Blanco, el hueso tiene calcio y tiene otros minerales, y el calcio y los minerales son muy radiodensos o radioopacos. Y si ustedes leen, van a investigar, vamos a ver las imágenes, hay 5 densidades básicas en radiología, distintos tonos, del negro al blanco, con grises intermedios. Lo negro es el aire, lo más blanco es el metal, no aceptado por todos, porque muchos autores dicen que nosotros, en condiciones naturales, no tenemos metal en el cuerpo. Pero si yo me encuentro con un paciente que ha tenido una fractura y se le ha colocado una pieza de osteosíntesis, un tornillo, un clavo, una placa, un tutor, una prótesis, lo voy a tener en la radiografía. O el caso más frecuente, tengo amalgamas metálicas en mi dentadura, o el paciente tiene brackets, los voy a ver en la radiografía. ¿Cómo los voy a ver? Blanco, brillante, blanco, muy blanco. ¿Cómo voy a ver al calcio, al hueso? Blanco. Otra densidad, calcio. Otra densidad, la que llamamos densidad agua, es la de las partes blandas y los órganos parenquimatosos densos, en un tono gris claro. ¿Por qué densidad agua? ¿Tienen agua? No, tienen sangre, mucha sangre. Del estado de liquidez de la sangre, de ahí viene esto de densidad agua. Y una densidad también intermedia que es la de la grasa. Panículos adiposos, la grasa a nivel del abdomen, a nivel de las caderas, etc. En un tono de gris más oscuro. 5 densidades básicas en radiología. Si vamos de lo más radiolúcido
a lo más radioopaco, densidad aire, densidad grasa, densidad agua, densidad calcio y densidad metal. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir, esto va al aula, lo tienen para analizarlo, leerlo, estudiarlo, recordarlo. En tomografía computada hay un sistema que se llama unidades Hounsfield. Esto nos va a decir cómo actúa cada órgano ante los rayos X, igual que en radiología, pero con otra metodología de formación de la imagen. Vamos a hablar de dos palabras nada más: hipodenso, hiperdenso. Fíjense que hipodenso quiere decir menos denso, hiperdenso quiere decir más denso. Lo hipodenso tira a lo negro o a lo gris oscuro. Lo hiperdenso, ustedes se imaginarán, tira a lo blanco o a lo gris más claro. Los vamos a referir en cada tomografía que veamos. Yo ahora les presento nada más. En resonancia magnética utilizamos, ¿se acuerdan? Señales de intensidad magnética. Por lo tanto, vamos a hablar de imágenes hiperintensas o hipointensas. Lo hiperintenso quiere decir muy intenso, blanco. Lo hipointenso quiere decir muy poco intenso, tira a lo negro. Para el ultrasonido o la ecografía, vamos a hablar de la capacidad de un órgano de producir ecos a partir de esos ultrasonidos. ¿Producen muchos ecos? Vamos a ver una imagen blanca. Son hiperecogénicos. También los van a encontrar como hiperecoicos. Lo hipoecogénico producen menos ecos, va a tirar más a lo negro, o hipoecoico. Lo anecogénico no produce ningún eco, es como que no existe. También se llama anecoico, el líquido negro, el líquido puro. Isoecogénico lo dejamos por ahora, para no confundirnos. Fíjense que cada método nos va presentando un idioma distinto. No se desesperen, no se enloquezcan. Todo esto lo vamos a ir desarrollando estudio por estudio. Yo les quiero mostrar un panorama general. Por eso les refiero la terminología de todos los métodos. Y ahora yo les propongo lo siguiente. Nos quedan 10 minutos de clase. Observemos los siguientes ejemplos de estudios por imágenes a continuación. Como vemos cada uno de estos, que ustedes seguro lo han visto, nada de esto es nuevo para ustedes. Como vemos las radiografías, acá tenemos un tórax de frente, una radiografía de tórax de frente, una radiografía de tórax de perfil o lateral. Una radiografía de cráneo de frente, una radiografía de cráneo de perfil. Densidades, calcio, hueso, densidades, aire, negro. Fíjense. Esto que ustedes tienen acá, estos dos tórax, estos dos cráneos, conforman entre sí lo que vamos a llamar un par radiológico. ¿Qué es un par? Dos proyecciones diferentes de la misma región anatómica. Tórax frente, tórax perfil. Cráneo frente, cráneo perfil. Así vemos una radiografía. ¿Cómo vemos la tomografía computada? Fíjense que por ahí la tomografía computada hay todo un mito que nos dice, ¿qué hago ahora? Esto es complicado, no entiendo, no lo veo. No, señor, de ninguna manera. Cuando veamos tomografía en tórax, en abdomen, etc., vamos a aprender a identificar los elementos anatómicos. Si yo sé y conozco lo que hay ahí adentro de este abdomen, por ejemplo, o de este tórax, o de este cráneo, de este cerebro, yo voy a identificar perfectamente. Pero fíjense los cortes axiales, horizontales. Yo al paciente lo corto. Hagamos de cuenta que mi paciente es un pan lactal y lo corto en rodajas y miro cada una de esas rodajas. Cada una de esas rodajas es una imagen de tomografía computada que me muestra lo que anatómicamente hay a ese nivel.
si quiero ver lo que hay un poquito más arriba o un poquito más abajo, tengo que hacer cortes más hacia arriba o más hacia abajo. Para que no quedemos confusos, un corte de abdomen, el hígado, fíjense la densidad, tiene mucha sangre. La vesícula biliar no tiene sangre, tiene bilis, es mucho más ligera que la sangre. Riñón derecho, riñón izquierdo. La vértebra, la puntita del vaso, el extremo inferior del vaso, con una densidad muy similar a la del hígado. Piensen en la anatomía del vaso y la del hígado. El páncreas, todo esto que está acá. El estómago, con su cámara gástrica y su contenido gástrico, aire y líquido, como siempre. El colon ascendente, el ángulo hepático, ángulo esplénico, colon descendente. ¿Qué hay en su interior? Gas y materia fecal, lo que normalmente debe haber. Esta es una tomografía normal, la aorta abdominal. Entonces, para entender tomografía, sí o sí, ustedes tienen que recurrir y darle una leída a la anatomía topográfica, descriptiva, para poder ubicar esos conocimientos anatómicos en la realidad en forma objetiva. Fíjense este otro ejemplo, una tomografía computada de tórax, que les aclaro, se puede hacer con distintas programaciones. Esta es una tomografía que se hace con lo que vamos a llamar, ya vamos a ver en tórax, una ventana pulmonar, es decir, veo los pulmones. Fíjense cómo veo los pulmones, pero no veo la región, por ejemplo, del mediastino. Para eso tendré que hacer una tomografía con una ventana distinta, que la vamos a llamar justamente ventana mediastina. Una tomografía de cerebro. Me metí adentro del cerebro. Ojo, un corte axial. Y acá tengo las estructuras cerebrales. Los ventrículos, la línea media, el hemicerebro derecho, el hemicerebro izquierdo. Y ustedes me dirán, ¿cómo el hemicerebro derecho si yo lo estoy viendo a la izquierda? ¿Y cómo el hemicerebro izquierdo si lo estoy viendo a la derecha? Vamos a aprender cómo se lee, cómo se mira una tomografía computada. Este paciente, este otro, para hacerse la tomografía, lo acostamos boca arriba en la mesa tomográfica. ¿Y cómo vemos el corte? Desde los pies del paciente. Yo este abdomen estoy viendo desde los pies del paciente. Por favor, ubíquense. Entonces, si lo veo desde los pies, esto será el hemiabdomen derecho. Acá tenemos el hígado, tenemos la vesícula. Esto será el hemiabdomen izquierdo. Acá tenemos el vaso. Esto será el hemitórax derecho. Este será el hemitórax izquierdo. Fíjense la punta del corazón que ocupa parte del hemitórax izquierdo. Esta es una reconstrucción en 3D. No hablamos por ahora. Ya vamos a ver en su momento. ¿Qué otra imagen tendríamos que ver? Resonancia magnética. Fíjense que tiene en este corte, acá y en este otro, cierta similitud con la tomografía, pero tiene mayor definición. Fíjense cómo veo el hígado, por ejemplo, la vértebra, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el vaso, el riñón izquierdo, la vértebra. Pero fíjense cómo la puedo ver de una manera o de otra, depende a cómo yo programe la producción de la imagen en resonancia. Les había mencionado ST1, ST2, que ya lo vamos a ver. Pero es una imagen sumamente anatómica. Esto también es una resonancia magnética, vista en otro plano. Estas dos en el plano axial. Esta en el plano coronal, como si fuera un frente. Miren cómo veo la columna, las vértebras. Miren cómo veo los discos intervertebrales. El hígado, el vaso, el riñón izquierdo, el riñón derecho, con las distintas posiciones, con los distintos tamaños, porque posiblemente haya alguna patología, ya la veremos. Lo que me tiene que quedar hoy es que la resonancia es el estudio que me brinda la imagen más anatómica. Hay resonancias que vamos a ir viendo que son como esquemas anatómicos, como que ustedes hubieran hecho el dibujo, el esquema anatómico.
Y el último estudio que nos queda, la ecografía. Fíjense que la ecografía, acá nos dice corte de la vesícula, acá nos dice corte del hígado y del riñón, pero si yo no les digo esto es tal o cual cosa, por ahí no lo vamos a entender. No es lo mismo a que yo les muestre la resonancia que veíamos recién, nos ubicamos cómo mirar, y esto no puede ser otra cosa que no sea el riñón, por ejemplo. O esto no puede ser otra cosa que no sea el hígado. O si me voy a una tomografía, esto no puede ser otra cosa que no sea una vértebra. O esto no puede ser otra cosa nuevamente que no sea el hígado. O esto no puede ser otro órgano que no sea el cerebro. Bueno, en ecografía, como es un estudio en tiempo real y lo apreciamos realmente durante la realización, por eso decíamos un estudio operador dependiente, tengo que estar pendiente y confiar ciegamente en el informe que me pasa el ecografista. Esta es una vesícula normal que está llena de bilis, que no tiene litiasis, una de las patologías más frecuentes de la vesícula, y ya la vamos a estudiar en su momento, es la presencia de litiasis, la vesícula litiásica. Método de elección para estudiar la vesícula, la ecografía, no lo duden. Sin embargo, este es el riñón, la médula, la corteza, esto es el hígado. Pero si yo no les digo qué es, puedo no entenderlo. Yo les puedo mostrar una imagen ecográfica del hígado y puede ser hígado, puede ser cerebro, puede ser músculo esquelético. Entonces es imprescindible la información del ecografista. ¿De acuerdo? Fíjense que de esa manera o de esta manera nosotros completamos un poco lo que nos habíamos propuesto en cuanto a presentar las generalidades y que vayan conociendo con qué métodos nos vamos a contar y nos vamos a desarrollar durante este año. Son las 5 en punto. Cumplí al pie de la letra la hora estipulada por el Zoom. Inclusive comenzamos unos minutitos después. Por eso les ruego tratar de comenzar en punto a las 16 para aprovechar los 60 minutos. Porque ustedes por ahí pueden decir 1 hora, es tiempo, pero por ahí no nos alcanza el tiempo. Y mi intención es mostrarles todo lo que tengo que mostrarles y que quiero mostrarles y que no me queden cosas en el tintero. Porque la función nuestra es darles a ustedes un panorama, que conozcan el diagnóstico por imágenes, para qué se usa, cuándo lo aplicamos. Hay algunas cuestiones que tenemos que insistir. 1 minutito y ya terminamos. El vocabulario que yo recién les comenté. Las indicaciones, es decir, cuándo indico tal estudio. ¿Por qué a este paciente le voy a pedir solamente una radiografía, pero a este otro le voy a pedir una resonancia? Eso es muy importante. Intentar hacer una muy buena descripción imagenológica. Si yo hago una buena descripción imagenológica, voy a llegar al diagnóstico. Y después tener conceptos claros de bioseguridad al utilizar métodos imagenológicos para el paciente y para el operador. Esos son nuestros propósitos, nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Doc, yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿La resonancia magnética se usa también para embarazadas, así como la ecografía, ya que no produce radiaciones? Se puede utilizar. Dentro de lo posible nos manejamos con ecografía, que es mucho más seguro. ¿De acuerdo? Ok, sí. Gracias. Ya vamos a ver, cuando vayamos tocando cada tema, cuáles son los métodos indicados y los métodos contraindicados. O sea, vamos a ir desarrollándolo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Sí. En las áreas de rayos X de los hospitales, ¿es común ver que las paredes, o sea, yo escuché una vez que me dijo un conocido que es doctor, que las paredes están, en su interior tienen placas de plomo o arena de Sí, plomo señor. o algo así? Todo eso forma parte de la radioprotección, que hoy yo les comenté. Yo les hablé rápidamente, pero eso lo vamos a ir tocando en muchos temas. Yo les hablé de la radioprotección a la persona,
ya sea el paciente o el operador, el técnico, el médico radiólogo, el productor de la imagen, quien fuera. Pero hay medidas de radioprotección que son o que se van a desarrollar en el ambiente donde se trabaja con radiaciones. Las medidas fundamentales, una de las medidas es la que vos estás mencionando, que es el plomado de las paredes. ¿Por qué el plomado? Porque el plomo es el elemento que detiene totalmente el pasaje de la radiación. Cuando yo les dije, tenemos que protegernos las gónadas, los ovarios, los testículos, la tiroides, la piel o lo que fuera, se utilizan siempre elementos plomados, guantes de plomo, protectores gonadales de plomo, mantas plomadas cuando queremos cubrir parte del cuerpo del paciente para que no se irradie innecesariamente. Todos esos forman parte de las medidas de radioprotección, que en el aula también va a haber bibliografía respecto a los métodos de radioprotección. La distancia que tenemos que mantener con el equipo productor de rayos, la manera en que vamos a exponer al paciente, cómo nos vamos a proteger nosotros, dónde nos vamos a ubicar para efectuar el disparo de rayos, la persona que va a acompañar o no al paciente. Lo ideal es que no acompañe a nadie para que no se irradie inútilmente. Hay situaciones que son excepcionales. Si yo le tengo que hacer una radiografía a un chiquito de 4 años, ese chiquito, si está con su mamá o con su papá acompañado, va a ser mucho más colaborativo que si estuviera solo. Porque si no va a tener una situación de angustia porque no sabe lo que se le va a hacer. Estando con la mamá o con el papá o con quien sea y nosotros le explicamos lo que se le va a hacer, el chico va a colaborar. Pero hay que llevar a cabo medidas de radioprotección, por supuesto. ¿Qué hacemos con una embarazada que presenta una posible fractura y queremos saber qué hay que hacer? Y bueno, existen mantas plomadas con las que vamos a cubrir totalmente el abdomen y se radiografía la zona que nos interesa. Los rayos X siguen una trayectoria absolutamente en línea recta. No es que van buscando la puertita por donde meterse. No. Se disparan del tubo en línea recta y se terminó. Atraviesan al paciente, llevan a la película, se agotan y chau. No es que van a estar flotando. Ustedes pueden estar con absoluta seguridad y tranquilidad en un servicio de rayos cuando no está funcionando. Hay un mito por ahí que en el servicio de rayos hay radiación flotando remanente. No existe. Hay radiación cuando se dispara el equipo. Si no. Y fíjense que los equipos de rayos generalmente o siempre están en las plantas bajas o en los subsuelos, porque siempre se apunta para abajo. Entonces ese posible remanente de radiación va a la Tierra. Las paredes plomadas, ¿por qué? Porque cuando el rayo sí o sí tiene que ser horizontal, si yo no tuviera la pared plomada, esa radiación por su propiedad de penetración va a atravesar la pared y puede irradiar a los que estén afuera. El plomo detiene totalmente la radiación. Si van a un servicio de rayos, fíjense, hay chalecos plomados, hay delantales plomados, todo esto que les digo, o debiera haber. Y una cuestión, muchas veces no se llevan a cabo las medidas de radioprotección porque no nos protegemos nosotros mismos, porque nos confiamos. ¿Hay que preocuparse por la radiación? No, hay que ocuparse, que es distinto. ¿De acuerdo? Obviamente que si vamos allá cuando recién comenzaron a funcionar las radiaciones, hicieron estragos, porque habían efectos que no se conocían y los pacientes tenían unas dermatitis terribles, tenían cáncer de piel, sufrían de infertilidad o de esterilidad, pero no se conocía. Con el tiempo se fue conociendo y se tomaron las medidas de radioprotección. Un ejemplo, y con esto termino,